5 a 9 hoy día, dice Pablo a Timoteo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, son los consejos que Pablo le da a Timoteo y vamos a estudiar más a fondo eso. Pero antes quiero que conozcan a la isla de Creta. Dice Pablo, por esta causa te dejé en Creta. Y aquí está un mapa de la isla de Creta. Se encuentra Creta en medio del mar Mediterráneo, abajito de Grecia. Y es una isla. Y durante el día de Pablo, la isla tenía entre 90 y 100 ciudades bastante grandes, donde él estaba dando el cargo al joven Tito establecer ancianos iglesias en cada ciudad en la isla. Entonces Tito tenía muchísimo trabajo. La Biblia no nos dice que Pablo visitó la isla de Creta, pero aquí dice cuando te dejé en Creta. En el libro de Tito entendemos que Pablo estuvo en Creta por un periodo de tiempo, pero no logró levantar líderes en la isla, en las diferentes iglesias, y esta responsabilidad había dejado con Tito. Entonces Tito tenía esa responsabilidad de levantar iglesias. Les quiero mostrar unas fotos que no tomé en no fui a Creta, entonces no son fotos mías, pero aquí pueden ver las fotos que no tomé. Es una isla larga, linda, el mar azul, no está mi barco aquí, y áreas desérticas como nieve también en la isla de Creta. Entonces ya tienen idea cómo es Creta. No son mis ovejas tampoco, son de otro pastor. La isla de Creta. Y bueno, Pablo le dijo a Tito, te he dejado ahí en Creta y te he dado 2 tareas. La primera tarea era corregir lo deficiente y número 2, establecer ancianos. Su tarea eran 2 tareas en verdad, corregir los problemas, lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Entonces, número 1, corregir los problemas en la iglesia de Creta. ¿Problemas? ¿Puede haber problemas en una iglesia? ¿No son los cristianos perfectos? ¿Y debe de encontrar o debe de haber problemas en iglesias? Pues yo creo que sí, vamos a tener problemas en nuestra iglesia incluso, porque los cristianos no somos perfectos, pero sí somos salvos. No somos perfectos todavía, somos pecadores, y donde hay pecadores hay pecado también. Lamentablemente hay problemas en las iglesias hoy día porque no somos perfectos, ni el pastor, ni los ancianos, ni los miembros de la iglesia. Entonces no somos perfectos, pero somos perdonados. Quiere decir que estamos en un proceso de crecimiento, de madurez. Algún día vamos a ser glorificados, pues después de haber sido santificados. Vamos a llegar algún día, pero todavía no vas a encontrar una iglesia donde los miembros todos son perfectos. Todos tenemos grandes necesidades, todos dependemos del Señor. Y somos un hospital donde los enfermos vienen. Y estamos aquí para sanar
a la gente de sus heridas, de los problemas que tienen. A veces hay problemas en el hogar, a veces hay problemas físicos, y damos gloria al Señor que Eda Mora está con nosotros hoy día, que ha estado en su casa por más de un mes recuperándose de una cirugía bastante fuerte, y ha venido al hospital ahora para ser sanada, tal vez espiritualmente, porque el Señor le ha sanado, le está sanando físicamente también. Entonces somos un hospital y aceptamos a cualquier, los enfermos, los sanos, a todos nosotros. No vas a encontrar una iglesia perfecta aquí. ¿Por qué no hay una iglesia perfecta? Si tú vienes a esa iglesia porque piensas que es una iglesia perfecta, estás equivocada, porque tú has venido a la iglesia y no eres perfecto, entonces has malogrado la iglesia perfecta. No hay una iglesia perfecta. Y donde hay pecadores, hay pecado, y tenemos que tratar con los problemas, pues. Hay problemas en cada iglesia. Entonces, es el trabajo del pastor corregir los problemas que se encuentran en la iglesia. Ahora vamos a ver una historia de una iglesia con problemas, la iglesia primitiva que se encuentra en Hechos capítulo 6, entre versículos 1 a 7. Si me pueden acompañar, por favor, en sus Biblias, Hechos 6, 1 a 7. Voy a empezar a leer versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Aquí encontramos el problema en la primera iglesia. La gente estaba murmurándose. Y el problema ocurrió como resultado ¿de qué? Del crecimiento del número de los discípulos. Y en nuestra iglesia estamos viendo un aumento, estamos viendo más y más discípulos, más creyentes, más miembros de la iglesia. Entonces debemos de esperar diferentes clases de problemas también. En esta iglesia el problema era la murmuración, porque había un grupo de ancianas que ellas sentían rechazadas, menospreciadas, como vamos a ver aquí. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces las pobres viudas griegas no estaban recibiendo lo que recibían las viudas hebreas. Las viudas hebreas eran engreídas y las griegas no. Había un problema en la iglesia de prejuicio, tal vez, un choque de culturas, unos problemas así. Entonces empezó una murmuración. Nosotras no recibimos lo que ellas reciben. Y así es el problema que hemos visto ahí, murmuración en la iglesia. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros, los pastores, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora vemos algo muy importante en cuanto a los discípulos y los líderes de la iglesia, los pastores. Ellos reconocieron que su trabajo es estar en la palabra de Dios. Su trabajo es alimentar a las ovejas. Y ellos estaban diciendo, no es correcto que nosotros dejemos una tarea tan importante como el estudio de la palabra y la preparación para aconsejar a la congregación. No es justo dejar todo eso para servir a las mesas. Entonces, los pastores vieron su gran responsabilidad y no querían negar su responsabilidad. Y buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, querían escoger a 7 hombres con 3 requisitos, 3 cualidades, 3 características. ¿Y cuáles eran sus características? Número 1, que tenían buen testimonio. Que nadie les iba a acusar de nada, que no había abuso de dinero, que no había otros abusos en la comunidad, en la iglesia. Tenían buen testimonio. Entonces, una persona que va a servir en una iglesia es una persona que tiene buen testimonio con los de adentro como los de afuera también.
El primer requisito, buen testimonio. El segundo requisito es que necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Es primordial. Servir al Señor, todos necesitamos la llenura del Espíritu Santo, el poder que nos ofrece el Espíritu Santo, la sabiduría que nos da el Espíritu Santo para servirle. Entonces, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y número 3, llenos de sabiduría también. Eran personas que eran maduras, sabían cómo aplicar las Escrituras, habían aprendido de las diferentes circunstancias que se presentan en una iglesia, cómo tratar con los problemas, pues. Entonces, una persona con buen testimonio es lo que buscamos para un líder en la iglesia, una persona que es lleno del Espíritu Santo y una persona que es lleno de sabiduría, a quienes podemos encargar este trabajo. Y nosotros, los pastores, ¿qué haremos? Otra vez, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los discípulos reconocieron la importancia de que ellos estuvieran, ¿qué? En la palabra de Dios, en oración, rogando a Dios por las ovejas y preparándoles un buen alimento para las ovejitas. Mi trabajo como pastor es estar en la cocina. Mi cocina es mi oficina, donde estudio la palabra del Señor, donde tengo mis comentarios, donde escucho cassettes y me estoy preparando para poder darles a ustedes un buen alimento. Entonces estoy allí en mi cocina, en mi escritorio, picando la palabra de Dios, lo pongo en el sartén, lo estoy preparando, añadiendo sal, pimienta, otras especias, para darles a ustedes un buen alimento. Si no les estoy alimentando a ustedes, estoy fallando en mi compromiso como pastor, porque ustedes van a salir de aquí hambrientos y no van a crecer, van a estar enfermizos porque no tienen una buena dieta de la palabra del Señor. Entonces, la aplicación en nuestra iglesia es que el pastor tiene su responsabilidad y los de su iglesia no deben de sentirse mal si el pastor no tiene todo el tiempo para pasar con ellos. Necesito hablar con el pastor para recibir consejería. Pues en una iglesia de 300 personas, el pastor no puede atender a las necesidades de cada uno. Y por eso tenemos otros que pueden ministrar también. No todos pueden ver al pastor, porque el pastor necesita orar, el pastor necesita preparar el alimento que es para toda la familia. Entonces, el pastor no tiene tiempo disponible para estar con su familia, estar con la iglesia, aconsejando y todo eso. A veces, el pastor es un hombre, es limitado. Y lo bueno es que Jesús es nuestro consejero. Y nosotros recibimos su consejo a través de la enseñanza de su palabra. Y es triste lo que muchas veces la gente espera del pastor y no le dejan a él hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Yo necesito poner prioridades en mi vida y mis prioridades es orar por ustedes. Y mi prioridad es enseñarles también el consejo de Dios. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Escogieron 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y de sabiduría también, a los cuales presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía. ¿Qué crecía? La palabra del Señor. ¿Por qué crecía la palabra del Señor? Porque el pastor estaba preparando el alimento para el rebaño. Todos estaban alimentándose, comiendo, eran robustos, ovejas gordas pues en la iglesia. Y las ovejas sanas, ¿qué hacen? Reproducen bebés, ovejas bebés.
y mira lo que sucede. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Quiere decir que había una explosión de crecimiento en la iglesia porque todos eran sanos, las ovejas sanas reproduciendo a otras ovejas porque habían recibido el buen alimento. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían la fe también. Qué interesante, qué lindo sería tener sacerdotes aquí escuchando y aprendiendo de la palabra del Señor. Entonces, había un problema en la primera iglesia, murmuración, problemas de culturas, choques y prejuicio también. Y los discípulos sabían cómo tratar con los problemas porque tenían sabiduría, tenían la guianza del Espíritu Santo. Los problemas en Creta, aquí en Tito, podemos leer más adelante y la próxima semana vamos a estudiar acerca de los problemas que habían. Pablo le escribe a Tito y le dice, hay un problema en la iglesia de falsa doctrina. Hay una enseñanza errónea que tú necesitas corregir, Tito. Y había otra cosa también, habían en la iglesia falsos maestros y engañadores también. Falsos maestros, falsos pastores. Y Pablo le decía a Tito, tú tienes que corregir a esas personas. Y habían judaizantes también. Judaizantes eran los judíos que estaban tratando de convencer a los nuevos cristianos de Creta, volverse a ser judíos y guardar la ley de Moisés, los 10 mandamientos, todos los requisitos de la ley, la circuncisión, por ejemplo, y tenían que celebrar las fiestas en Jerusalén. Los cretenses no eran judíos, pero los judaizantes estaban diciendo que tenían que convertirse a ser judíos y ser muy legalistas. Y tenemos hoy día judaizantes también. No los llamamos judaizantes, pero son personas legalistas. Tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, tú tienes que hacer eso, tú tienes que hacer aquello. Y no viene de la palabra del Señor. Son personas legalistas. Y necesitamos corregir en nuestras iglesias también las personas legalistas que pueda haber. Y número 4, gente contumaces y rebeldes. Contumaz es una persona que no quiere respetar autoridad y es muy independiente, no reconoce a ningún líder y son personas rebeldes, pues. Y por último, número 5, abominables y reprobados. En las semanas que vienen vamos a estudiar más acerca de estas personas y cómo evitar de tener los mismos problemas en nuestra iglesia en Calvary Chapel. Entonces, las 2 tareas de Tito, corregir los problemas en la iglesia y número 2, establecer líderes en cada ciudad. Se me olvidó mencionar una cosa también. La palabra corregir los problemas, ¿sabes cuál es la palabra corregir? Viene en el griego, era un término que usaban los doctores, los médicos. Tenían que corregir problemas en el cuerpo. Por ejemplo, cuando un hueso salía de su lugar en el hombro, era el trabajo del doctor de volver a colocar el hueso en su sitio. Y para el paciente muchas veces era doloroso y incómodo, pero era necesario también. Corregir un hueso, corregir los problemas en la iglesia. Entonces podemos ver que el trabajo del pastor es un trabajo de médico también, de doctor. Muchas veces tiene que corregir problemas y duele, pues, pero es necesario también. En versículo 5, otra vez dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses que ancianos. Ancianos, plural, más que un anciano en cada ciudad, sino un grupo de ancianos. Y aquí en nuestra iglesia, Dios me ha dado el honor
de ser el pastor principal de la iglesia, pero hay otros pastores que están aquí también, como Leo, maestre, como Marquitos Martínez también, como Diego, que está trabajando y sirviendo, Rick también, que está a cargo de la iglesia en inglés, que está en Javier Prado, más allá, por Brasil. Entonces, hay ancianos en la iglesia, hombres que reconocemos que tienen buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, que están ministrando y disponibles para toda la congregación. Ellos están ahí si necesitan un consejo. No, yo necesito hablar con John Bonner, el pastor principal. No, no es así. Hay otras personas que pueden servir en la misma forma para que John pueda preparar sus mensajes, sus estudios. Y mientras que vaya creciendo la iglesia, vamos a necesitar más ancianos también, más personas para atender a las necesidades de los miembros de la iglesia. Entonces, tal vez en un año vamos a tener 2 pastores más, en 5 años vamos a tener 10 pastores más, depende cómo el Señor sigue obrando entre nosotros. Entonces, vamos a estar buscando quiénes son los que tienen al Espíritu Santo, quiénes son los que tienen buen testimonio, quiénes son los que tienen sabiduría y fe, porque necesitamos ver quién Dios está levantando de entre nosotros para pastorear la iglesia. Por eso estamos estudiando el tema hoy día, porque Dios va a levantar personas y entre nosotros, y necesitamos reconocer sus testimonios, sus vidas y su servicio en el Señor. El pastor, lo que vamos a ver de aquí en adelante es el consejo que Pablo dio a Tito para preparar pastores. ¿Qué clase de personas eran? Y tenemos 3 diferentes términos para el que sirve en la función de pastor. Uno es lo que hemos visto, el anciano. En griego es la palabra presbúteros. Un anciano no necesariamente es una persona de edad, es una persona de madurez y de sabiduría también. Yo conozco pastores que empezaron a pastorear a los 18 años de edad, a los 19 años de edad. No es necesario ser un viejito. Un anciano no implica que sea una persona ya de edad o mayor, sino una persona con mucha madurez en el Señor. Entonces buscamos nosotros los de buen testimonio, los de sabiduría, de fe, llenos del Espíritu Santo, y también los que tienen madurez en su vida, en su caminar con el Señor, y hacen buenas decisiones. Entonces, un anciano es otro nombre para el pastor. Y el obispo es aún otro nombre para el pastor. El obispo es el episcopas en griego. El episcopos, la palabra episcopos viene de 2 palabras en el griego. La palabra epi, que quiere decir sobre, epi quiere decir sobre, y scopos quiere decir ver o visión. Nosotros tenemos en español la palabra microscopio, con la palabra scopos es para ver, o telescopio, tiene que ver con la visión. Entonces, sobre o episcopos o sobre ver es el que supervisa. Un episcopos o un obispo es un supervisor que está cuidando, viendo las necesidades y atendiendo las necesidades de los miembros de la iglesia. Entonces, y la tercera palabra que vemos aquí es pastor. ¿Qué es un pastor? Es un pastor que alimenta el rebaño. Da buen alimento, comida espiritual a las ovejas. Entonces, para nosotros, un pastor es un anciano, es un obispo. El pastor es anciano, es obispo. Vamos a ver si es cierto, porque en algunas iglesias hay diferentes rangos. Algunos dicen que el obispo es sobre el anciano, que es sobre el pastor,
Pero vamos a ver bíblicamente lo que dice y vemos el ejemplo en Hechos capítulo 20. Sería bueno que me acompañaran, por favor, a Hechos capítulo 20. Y lo que está sucediendo aquí en Hechos 20 es que Pablo está en su último viaje misionero. Está en camino a la ciudad de Jerusalén y tiene algo de prisa porque pronto van a celebrar en Jerusalén una fiesta de los judíos y él quiere llegar a Jerusalén para pasar tiempo con la iglesia y sus hermanos judíos en Jerusalén en el día de Pentecostés. Entonces tiene prisa Pablo, quiere seguir en su camino, ya está atrasado, pero a la vez quiere saludar a los pastores de la iglesia en Éfeso. Él estaba en Éfeso por 3 años y medio, ministrando a la gente ahí, y tiene ganas de hablar con los ancianos de la iglesia, los pastores de la iglesia, para darles unos últimos consejos. Pero el problema es que tiene que ir a Jerusalén. Y él sabe, si entro en la ciudad de Éfeso, la gente me va a invitar a almorzar, a cenar después, y otros miembros de la iglesia se van a ofender porque no puedo ir a las casas de cada uno. Mejor olvídate de Jerusalén y la fiesta de Pentecostés si entro en la ciudad, porque todos me van a querer a recibir en su casa. Entonces, mejor tengo otro plan. Que ellos vengan aquí al barco y aquí me van a recibir, puedo visitar con ellos y cómodamente decir adiós. Vamos a leer lo que sucede. En versículo 17 de capítulo 20 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los llama ancianos. Dile a los ancianos que quiero hablar con ellos. Y si saltamos hasta versículo 28, hablando con los ancianos, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como ¿qué? Obispos. Entonces llama a los ancianos, obispos, y a los obispos dice: ustedes están supervisando el rebaño y están apacentando el rebaño. Entonces tenemos en este versículo los ancianos que son pastores, que son obispos también. Son 3 palabras diferentes para explicar al líder de la iglesia su responsabilidad. El anciano es una persona con madurez, con sabiduría. El pastor es el que alimenta el rebaño y el obispo es el que está cuidando las necesidades de todos. Son 3 títulos que explican el mismo papel. Entonces, una vez más, el pastor es anciano y el anciano es obispo. Es la misma tarea, pues. Vamos a leer versículos 6 a 9 ya. Y aquí vamos a ver las características del pastor. Pablo nos da una lista y vamos a ver nosotros qué espera Pablo de los pastores, de los ancianos, de los obispos. Dice: el que fuere irreprensible, número 1. Son 18 diferentes cosas que debe de cumplir el pastor. Irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía a sus hijos, porque es necesario que el obispo sea, y aquí está hablando otra vez obispo, antes había mencionado los ancianos, es lo mismo, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora vamos a ver cada palabra, vamos a examinar y vamos a ver los requisitos para el pastor. Número 1, irreprensible. ¿Y qué significa irreprensible? En el griego quiere decir sin agarraderas. Sin agarraderas. ¿Qué es eso? No hay nada en su vida que uno puede agarrar para decir:
él ha sido acusado de esto y le han culpado del otro. No hay nada en su vida que le incrimina en un pecado o en un comportamiento equivocado. En otras palabras, el pastor es intachable. Nadie le puede acusar de nada porque su vida no tiene nada, pues no le pueden culpar de nada. Y fíjense que Pablo no dijo que tiene que ser perfecto, porque ¿cuántos de nosotros somos perfectos? Yo tengo que bajar la mano también. Ninguno de nosotros somos perfectos. Dios no está buscando siervos perfectos, pero está buscando pastores, líderes con un buen testimonio. Nadie le está acusando de una vida doble, de pecado, de estas cosas. Intachable. Cuando la acusación viene, se cae al piso porque no hay evidencia, pues, de un comportamiento equivocado en su vida. Entonces, número 1, irreprensible. Muy bien. Número 2, marido de una sola mujer. Tengo yo una sola mujer y no necesito otras mujeres en mi vida. Una es suficiente. Te quiero, Pilar. Algunos ven este versículo y dicen, ajá, el pastor tiene que ser casado, tiene que tener a su esposa. Y si fuera así, entonces pobre Marquitos no podría ser pastor, pues. Y no creo que Pablo estaba diciendo que era necesario que el pastor fuera casado, porque en otro sitio, en 1 de Corintios capítulo 7, él dice a la gente, es mejor no casarse porque el que es soltero puede atender mejor al ministerio y las necesidades del ministerio. El que tiene esposa tiene que cuidar y ver las necesidades de la esposa. Es mucho mejor para ustedes no casarse, porque pueden servir mejor al Señor sin distracción. Entonces, y Pablo, cuando él escribió este consejo, parece que no era casado en este momento, parece que su esposa la dejó. Y él estaba escribiendo a Tito, y parece que Tito era soltero, y él escribió los mismos consejos a Timoteo, y le advierte a Timoteo, cuidado de las chicas de la iglesia. Trata a las chicas como tus hermanas, ¿sí? Parece que estaba dando consejo a un pastor soltero. Entonces, no es requisito que Marquito sea casado todavía para poder ser pastor. Puede haber pastores solteros, pues. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo marido de una sola mujer? Algunos dicen, bueno, es porque no puede tener amantes, pues. Tiene a su esposa y no puede tener a otras mujeres en su vida. Puede ser, pero en verdad era un comportamiento que los cristianos bien entendían. O sea, los cristianos sabían que en este tiempo que Dios había creado el matrimonio en Génesis y dice, el hombre dejará a su padre, a su madre y serán una sola carne. Y bien entendían este concepto. Entonces no estaba diciendo que el pastor no puede tener un amante y los otros cristianos sí. ¿Me explico? Pero estaba diciendo, el pastor no puede ser un hombre que tiene muchas mujeres en su vida o más que una mujer. Está hablando del divorciado. Está diciendo que el que ha sido divorciado no puede volver a tener una segunda mujer en su vida. Entonces, la lección para nosotros, ustedes jóvenes solteros, si piensan algún día estar en el ministerio y tal vez llamado al obispado o al pastoreo, hay que tener mucho cuidado con quién te casas. Y ella necesita ser llamada al ministerio también. Quiero decirles a ustedes que yo muchas veces tengo que ir tarde en la noche a un hospital o tengo que sentarme con una persona que tiene problemas en su vida, necesita un consejo pastoral y mi esposa me deja ir.
Y muchas veces es cada noche, 3 noches seguidas, 4 noches seguidas, estoy en el instituto, estoy enseñando, y yo estoy tan agradecido que Dios me ha dado una esposa que me deja ministrar, me deja servir, y aprecio la libertad que ella me da, pero a la vez necesito entender que ella es mi primera oveja, y necesito reconocer que ella tiene necesidades también. Entonces, ella ha sido llamada al mismo ministerio que su esposo. Y ella me apoya. Y estoy muy contento contigo, Pilar. Gracias. Gracias. Me permite servir y ella hace grandes sacrificios para que pueda ser el pastor de la iglesia. Ella no estaba esperando eso cuando vinimos a Perú hace 6 años. Y muchas veces, porque la congregación puede llegar a ser exigente con el pastor, ¿quiénes son los que están sufriendo? Los de la familia, la esposa. Y muchas veces en las iglesias las esposas dicen, estás casado con la iglesia y no tienes cuidado de mí, entonces yo voy a buscar a una persona que me va a amar. Entonces vemos problemas en la iglesia. El pastor necesita reconocer a su esposa como la oveja principal, ¿sí? Y atender a sus necesidades también. Pero gracias a Dios hay mujeres que están involucrados en el ministerio juntamente con sus esposos y son un gran apoyo para ellos. Ahora, el pastor que no sabe cuidar bien su familia y su esposa se va, es muy difícil decir que cuando cuando es divorciado, pues, si puede volver a casarse, yo creo que Pablo está diciendo no, mujer de una sola mujer, no casándose, perdón, marido de una sola mujer. No es fácil hacer lo que estoy haciendo. Número 3. Que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, en la vida del pastor, reconocemos el trabajo que Dios está haciendo en su hogar también. Y si sus hijos son rebeldes, si no aman al Señor, si están apartados, si están pecando, puede ser que el esposo o el pastor no ha enseñado bien a sus hijos, no ha corregido a sus hijos, no tiene autoridad en su propio hogar. Y Pablo le dice a Timoteo en Timoteo 3:4, dice que el obispo gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Si él no sabe controlar a sus hijos, si su esposa no es amada, si hay un hogar malogrado, ¿cómo puede él esperar dirigir una iglesia o gobernar una iglesia? Entonces, queremos buscar los hombres fieles, llenos de sabiduría del Espíritu Santo, irreprensibles, con buen testimonio, que están liderando muy bien en el hogar también. El que sigue, número 4, administrador de Dios. Los pastores deben de administrar bien las cosas que Dios nos da a nosotros. Yo me frustro muchas veces cuando el Señor nos permite comprar cosas, equipos, sillas, por ejemplo, y veo a personas malogrando las cosas, tiran las sillas o no cuidan las cosas del Señor. Y yo, como soy administrador de las cosas de Dios, me frustro, ¿sí? Entonces, queremos cuidar bien las cosas del Señor. Cuando hay suciedad en el piso, lo recogemos. Cuando necesitamos pintar la pared, lo hacemos. Necesitamos cuidar bien las cosas que Dios nos ha dado a nosotros. En otras palabras, necesitamos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha encargado a nosotros. Si Él nos ha bendecido y cuidamos bien sus cosas, Él nos va a dar más si cuidamos bien las cosas que Él nos da a nosotros. Los bienes, el tiempo también. ¿Cómo está invirtiendo el líder, el pastor, su tiempo? ¿En qué gasta sus finanzas y sus talentos también? Creo que vean que tenemos plantas aquí arriba y aquí de este lado también.
¿Atrás? Todavía no. Pero Dios puso en el corazón de alguien, hemos tenido macetas ahí por 2 meses o más, y ¿dónde están las plantas? Y el Señor puso en el corazón de alguien comprar y colocar ahí las plantas, y el pastor tiene la responsabilidad de ver los talentos que uno tiene, los intereses, los dones y las habilidades que tienen los miembros de la iglesia para poder cumplir su papel pues en la iglesia, y es parte de la administración, ser buen mayordomo del tiempo, de los bienes, de las finanzas, de los talentos también. Entonces, el pastor busca cómo usar bien el dinero del Señor, no gasta por gusto los ingresos, por ejemplo, de las ofrendas y los diezmos. Número 5, soberbio también. Quiere decir que no es dictador, escucha el consejo de los demás y no es arrogante. ¿Sí? El pastor no es así, pues, no es soberbio. Es soberbio. No es, necesito poner no ahí. No es soberbio. Mala doctrina. Número 6, no es iracundo. Quiere decir que no se enoja fácilmente. No es violento, no pierde control de sí mismo, no es un enojón. ¿Sí? Su pastor. Marcos es enojón. No es cierto. Ay, lo siento. 7, no dado al vino. El pastor no dado al vino. En el griego quiere decir que no siempre tiene el trago en la mano, ¿sí? No me van a ver con mi chela, con mi vaso, mi botella de vino, no me van a ver así, pues. No es apropiado para el ministro del Señor. Un pastor no le van a ver siempre o tal vez nunca. Yo me he comprometido con el Señor. Yo no tomo alcohol, no tomo trago, no tomo licor porque pueda tropezar a la gente. Yo pensé que John Bonner era pastor y mira cómo está andando y todo. No, quiero vivir una vida intachable, irreprensible. Número 8, no pendenciero. ¿Qué quiere decir? No es violento. No le gusta pelear, ni en sus debates, ¿sí? Pues tú eres... No, el pastor no es así. 9, no codicioso de ganancias deshonestas. Muestra integridad en las finanzas. Y aquí en nuestra iglesia queremos que sepan un poco de cómo es el trabajo con el dinero de la iglesia. Tenemos atrás, ¿qué son? Para ánforas. Sí, son buzones, para depositar las ofrendas. Aquí en Calvary Chapel no ponemos mucha énfasis, pero entendemos que el diezmo es bíblico, las ofrendas es bíblico, es nuestra manera de adorar al Señor. Señor, ¿qué puedo hacer para invertir en tu obra? Entonces el Señor está buscando dadores alegres, los que quieren invertir, los que han recibido una convicción de que un porcentaje de mis ingresos van a la obra del Señor. Y Dios me ha bendecido con trabajo para poder invertir. Nosotros no somos los que están pidiendo. Tú tienes que diezmar, tú tienes que dar, tú tienes que... No es así, pues. Pero los buzones son para los que anhelan invertir en la obra del Señor. Es una pasión dar a la obra del Señor. Y en Calvary Chapel somos reconocidos en verdad como gente generosa y queremos ser generosos en la obra del Señor. Entonces, tenemos 2 personas indicadas, también llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio, cada uno con una llave, y ellos van y abren la caja. No, ninguno tiene su llave independiente. Necesitan 2 llaves para abrir cada caja,
y ellos juntos cuentan el dinero y después ponen en un registro los ingresos de cada semana y eso se guarda en un libro y está presentado ante el SUNAT también los ingresos de la iglesia y no sabemos, bueno, el pastor no sabe quién da y quién no da. No hay un registro, no hay un rol de los miembros de la iglesia. La Biblia dice que no sepa la mano derecha lo que da la mano izquierda. Entonces el pastor no tiene necesidad de saber quién da o no da, porque mi tendencia es el que da muchísimo, voy a hacerle me pata de él, ¿sí? Y el que no da, pues no voy a pasar tiempo con él. Entonces, el pastor no debe de saber, no tiene necesidad de saber. En cuanto a la administración de dinero que vamos a comprar y todo, hago esas decisiones, pero hay recibos, hay libros que demuestran que no hemos gastado por gusto el dinero. Entonces, hay un control y tenemos mucho cuidado de cómo usamos los ingresos de la iglesia. El pastor no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. Debe de haber protección para él como para la iglesia también. 10. Hospedador. En el día de Pablo era el pastor que muchas veces abría su casa para tener las reuniones de la iglesia en su casa, porque el gobierno no permitía a las iglesias reunirse. Y muchas veces el pastor le servía café y chocolate a la gente que llegaba a la iglesia, a su casa. Y ofrecía a la gente dormir en su casa también. Era hospedador. Su esposa también, sus hijos recibían a la gente. Es una gran bendición cuando el pastor hace eso. Número 11, amante de lo bueno. Y amante en lo bueno, tenía buenos libros y buenas revistas el pastor, buena música, buena película, veía, bueno, en el día de Pablo tal vez no, pero el pastor de hoy día debe de cuidar lo que está viendo, buenas causas y buenos días también, ¿sí? O buenas tardes. Número 11, sobrio. Tenía que ser sobrio también, quiere decir tener dominio propio. Un pastor debe de controlar su cuerpo, lo que ve, lo que hace. Número 13, justo. Justo quiere decir, demostraba integridad, vive lo que predica. No es una manera en la iglesia y otra manera en la casa. Número 14, santo también. Santo quiere decir apartado para la obra de Dios. Vive una vida pura, sin mancha. Es lo que es el pastor, el anciano, el obispo. Número 15, es dueño de sí mismo. Quiere decir que es disciplinado. Tiene autocontrol o disciplina en sus apetitos, y sus acciones. En otras palabras, come más que... No. 16. Retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada. El pastor recibía la palabra y alimentaba la palabra con lo que él había recibido. Una sana doctrina de los apóstoles que les llegó a los pastores estaban enseñando al rebaño y ellos estaban enseñando la sana doctrina también. Retenedor de la palabra fiel como había sido enseñada. Un pastor es uno que siempre está aprendiendo, siempre está estudiando, siempre está recibiendo para poder dar también. 17, que puede exhortar con sana enseñanza. Desde el púlpito, en un estudio bíblico, en el instituto bíblico, dando la buena enseñanza, corrigiendo, exhortando a las ovejas, es parte del trabajo del pastor. Número 18, el último aquí, convencer a los que contradicen. Vamos a estar estudiando la próxima semana acerca de los falsos maestros, a los engañadores, y el pastor tiene la responsabilidad de ver quién es el lobo vestido de oveja, ¿sí?
ir y corregir a esa persona, apto para convencer a los que contradicen. ¿Ya es hora? Ya. Ahora, son las cosas que aparecen en la lista aquí en Tito, pero hay una otra lista en Timoteo, mucho más grande, entonces vamos a terminar a las 4 de la tarde, les prometo, antes de las 4, no. Hay unas 3 cosas aquí que quiero que vean también. Número 19, que el pastor es hombre. En 1 de Timoteo 3, versículos 11 a 14, está hablando acerca de los requisitos para el pastor y está hablando a un hombre, no a una mujer, porque después en el capítulo habla, en capítulo 3, da información a las mujeres y ahí está una enseñanza única para la mujer. En cuanto al pastor, al obispo, dice, el que anhela el obispado, buena cosa desee, y empieza a hablar de su vida y él como siendo marido de una sola mujer. No dice esposa de un solo marido, ¿sí? Entonces la enseñanza es para el hombre, y en el capítulo antes, en 1 de Timoteo 2, versículos 11 a 14, mira lo que enseña. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue entregado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y algunos dicen, bueno, era para el día de Pablo. Pablo era machista y era su opinión, es lo que la gente dice. Pero Pablo dice, y nos da la razón, dice, porque Adán fue formado primero. Y Pablo nos lleva al Antiguo Testamento, nos lleva al libro de Génesis, donde Dios hizo al hombre primero y después hizo a Eva. Y hay un orden en la creación, hay un orden en la sociedad, hay un orden en el hogar, cuando el esposo es la cabeza de la mujer, según Efesios capítulo 5, y en la iglesia vemos el mismo orden también, el hombre que está gobernando sobre la iglesia. Y dice aquí, fue engañada Eva y no Adán. Lo que sucedió es cuando Eva salió de debajo de la cobertura de su esposo, era cuando ella fue engañada por la serpiente. Tal vez hubiera sido otra historia si ella hubiera mantenido su posición como la sumisa pues en la relación. No estamos hablando de que Pablo era machista, ¿sí? No aceptamos eso porque él está usando principios bíblicos desde Génesis y bien necesitamos poner atención. Ahora, siempre quiero aclarar algo, que en 1 de Corintios capítulo 2 dice Pablo que Dios ha escogido lo vil de la tierra, lo menospreciado, lo inútil pues, para que Él reciba toda la gloria. Sería interesante. Bueno, en verdad, veo que las mujeres son mucho más expresivas que los hombres, ¿no es cierto? Más comunicativas. Son ellas que siempre están en el teléfono, por ejemplo. Son las mujeres que tienen que desahogarse. Y los hombres, déjame ver el control del remoto de la televisor y yo estoy feliz. Es mujer que aprende cómo expresarse, cómo hablar y hemos visto excelentes mujeres oradoras que puede motivar y todo. Tal vez la mujer era la indicada, pero como Dios usa lo necio del mundo, Él optó en usar al hombre que no puede expresarse, es torpe, y Dios dice, eso es lo que quiero. Qué bueno, está bien. Es el hombre que yo he optado a usar porque es el menos preparado, pues. La mujer está preparada ya, ella puede dar, pero Dios está diciendo, yo prefiero usar el vaso más
bueno, el hombre pues en este caso. Entonces, los pastores son los hombres y mi esposa no es pastora, ¿sí? Pero ella tiene un gran ministerio con la mujer y lo estamos viendo hoy en la noche. Van a haber 130 mujeres que van a estar aquí recibiendo del Señor y a través de ella y a través de Karen. No hay una limitación para la mujer. Pueden tener grandes ministerios, pero no puede estar a cargo de la iglesia porque Dios lo ha establecido así. 20. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Entonces no debe de ser un nuevo creyente. No es una persona que recién se ha convertido al Señor, sino es una persona que ya tiene tiempo, madurez, experiencia, conocimiento, sabiduría, y no es un neófito, porque puede caer en la condenación del enemigo. Cuando se pone al frente y la gente empieza a discutir y decir, él no tiene la razón, está mal y todo, puede sentirse mal, condenado por el enemigo y nunca más quiere estar al frente enseñando. Y eso es un problema que tengo con algunas iglesias que están participando en eso del G12. Están diciendo, tú necesitas tus 12 y después cada uno de ellos sus 12 para discipular y llegan a ser líderes después de unas semanas, después de meses y no han pasado este tiempo de fuego en el ministerio que cada ministro necesita pasar para poder tener la madurez. Entonces, no un neófito, y es lo que estamos viendo en la iglesia hoy día, neófitos en el liderazgo y todo va a caer hacia abajo. No va a ser así en nuestra iglesia. Entonces, ¿por qué hemos estudiado eso? Greg dice, no sé. Yo tengo 5 razones. Tenía 5 razones, a ver si me acuerdo. Una razón es porque nosotros estudiamos versículo por versículo la Biblia. Y nos tocó hoy día esa enseñanza. Es una de las razones, ¿sí? Queremos ser fieles a la enseñanza y necesitamos escudriñar todo lo que dice la palabra de Dios. La segunda razón es porque nuestra iglesia está creciendo y hay más gente y reconocemos la falta de liderazgo. O sea, Dios va a levantar líderes de entre nosotros. Entonces, la guía que hemos recibido ahora es para ayudarnos a nosotros ver quiénes son los próximos líderes de la iglesia. ¿Me explico? Ha sido bueno para nosotros, para que sepan qué clase de personas estamos buscando, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de fe, de sabiduría, no irreprensibles, pues, no dados al vino, que cómo está su testimonio en el hogar, cómo están sus hijos. Estamos buscando quiénes son los que Dios está levantando para liderar su iglesia. Entonces, por eso lo hemos estudiado hoy día también. Y hay una tercera aplicación, ¿sí? Ahora ustedes han sido enseñados. Ustedes saben lo que Dios espera del pastor. Ahora ustedes han recibido una cierta protección también, porque si algún día John Bonner empieza a enseñar algo o su vida no es según el ejemplo que hemos visto aquí, ustedes son protegidos porque pueden acercarse a mí y decir, John, tú estás haciendo eso en tu vida y la palabra de Dios dice eso, no estás viviendo de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, para mí es una gran ayuda porque ustedes me están ayudándome a mí caminar derechito con el Señor. Entonces, es sano para toda la iglesia también. Y eran 4, 5. Ya. Tal vez algunos de ustedes son de visita de una iglesia o tal vez tienen amigos y han escuchado, pues, el pastor está cometiendo adulterio, está enseñando cosas que no son de la Biblia, su comportamiento es malo y la gente está diciendo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y si salgo, el pastor me va a matar, dice que estoy en pecado y todo y estoy atrapado aquí.
ya que tienen la enseñanza de la Biblia, ustedes pueden ministrar a esa gente también, porque están siendo heridos con la mala enseñanza. No es una enseñanza de la palabra del Señor. Por eso, chicos, lo hemos estudiado hoy día, para estar preparados, para entender, para ver lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia.